Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que están participando de manera de espectadores en esta nueva charla del Centro de Extensión de Clínicas Alemanas con el objetivo de poder informar y ayudar a nuestros pacientes en el diagnóstico o en la evaluación de distintas patologías. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante, vamos a hablar del dolor de hombro, qué hacer, cuándo consultar, y para eso yo soy el doctor Felipe Reinares y me acompaña la kinesióloga Daniela Landea. Ella es staff del Centro de Rehabilitación de Clínicas Alemanas, miembro del equipo de extremidad superior, y con ella trataremos de ir dilucidando y avanzando en este tema del dolor de hombro. Así que, Dani, vamos a partir con la presentación hablándonos un poco sobre el hombro. Bueno, para introducirlos un poco en el complejo del hombro es importante que conozcan ciertos aspectos de este, como por ejemplo las articulaciones que están involucradas. Acá pueden ver la articulación glenohumeral, que es la articulación que une el húmero, que es el hueso del brazo, con la glenoides. También tenemos la articulación acromioclavicular, esternoclavicular y escapulotorácica. Y bueno, el hombro realiza distintos movimientos. Tenemos la flexión anterior o elevación, que es llevar el brazo hacia adelante, la extensión, que es llevar el brazo hacia atrás, la abducción, llevar el brazo hacia el lado, y la aducción, el brazo hacia adentro. Y tenemos también las rotaciones. Está la rotación externa, que es llevar el brazo hacia afuera, como ven en la imagen, y la interna hacia adentro. También tenemos el concepto de movilidad versus estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Es una articulación que permite mucho movimiento, pero a expensas de su estabilidad. Los pacientes, por ejemplo, con hiperlaxitud, son pacientes que tienen más movimiento, unos rangos mayores a los habituales, pero a expensas de una menor estabilidad. Bueno, acá nos pasamos un poco a la funcionalidad. Es importante saber que una movilidad restringida de la extremidad superior es uno de los principales factores que dificultan la actuación de los distintos movimientos implicados en las actividades de la vida diaria. En el cuadro pueden ver las distintas actividades con el rango de elevación necesaria de hombro. Como les expliqué, es llevar el brazo hacia adelante, hacia arriba, y el rango de flexión de codo que necesitan. A la derecha tienen una imagen de referencia, cuáles son los 90 grados en el fondo. Entonces pueden ver, por ejemplo, que lavarse la cara requiere 44 grados de elevación de hombro, con unos 128 grados de flexión de codo, y, por ejemplo, peinarse el pelo, que es una actividad un poco más compleja, ya que requiere más movilidad de hombro, y ya necesitamos 110 grados de movilidad. Para hablar un poco de la escápula, ¿qué es la escápula? Es algo súper importante en el hombro, está también conocido como el omóplato. ¿Por qué es tan importante? Porque muchos músculos del hombro pasan y se insertan en la escápula, como pueden ver en la imagen, y a cada 2 grados de movimiento que se mueva la articulación glenohumeral, que como les mostré anteriormente es la unión del húmero con la glenoides, la articulación y la escápula se mueve 1 grado. En la imagen de la derecha pueden ver los distintos movimientos que realiza la escápula, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, también rota, por lo que cualquier disfunción en la movilidad de la escápula va a alterar enormemente la movilidad del hombro. Es por esto que dentro de la rehabilitación nos preocupamos un montón de toda la activación de la musculatura de la escápula. Acá pueden ver lo que nosotros llamamos una escápula alada. Pueden ver en el brazo izquierdo de esta persona que todo el borde de la escápula está separado. Esto es por una debilidad de la musculatura versus el lado derecho, que se ve normal, que se ve adosado. Es por esto que les digo que es importante toda la musculatura que pasa por esta zona y trabajarla. Y en la imagen de la derecha pueden ver esta postura que llamamos también como desplomado hacia adelante, muy común en muchas personas. Acá esto va a hacer que la escápula tenga un movimiento y una posición distinta. Por ello también ciertos músculos más elongados, otros músculos medios inhibidos, por lo tanto va a alterar finalmente la movilidad del hombro. Me quiero pasar a este tema, el manguito rotador. Yo creo que muchos de ustedes alguna vez han escuchado a algún amigo, algún familiar que les digan que tienen lesionado este manguito rotador, que muchos no saben qué es. Bueno, les cuento, es un grupo de músculos y tendones. Acá está, lo compone el músculo subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que rodea la articulación del hombro y mantiene firme la cabeza del húmero dentro de la cavidad del hombro. Y es un importante estabilizador dinámico del hombro.
En cuanto al dolor de hombro, la prevalencia varía entre el 6,9 al 26% en la población general y aumenta con el envejecimiento. Y es la segunda causa de consulta laboral musculoesquelética. Bueno, estos son ejemplos de las principales inquietudes y frases que la gente con lesiones de hombro, ya sea operados o no operados, se hacen en casa, que mejor no mueven el hombro, que tienen mucho dolor, que ya no pueden hacer las cosas que hacían antes, que creen que no se van a mejorar, tienen miedo, depresión, no saben dónde poner el brazo del dolor que sienten, tampoco duermen bien. Y bueno, ¿qué pueden sentir las personas que tienen lesión en el hombro? Dolor, debilidad, una pérdida de la movilidad y una perturbación del sueño asociada a este dolor, sobre todo cuando se cuestan de lado sobre el hombro. Bueno, las personas más vulnerables a sufrir lesiones de hombro, acá tenemos distintos ejemplos de grupos de personas que tienen más probabilidad de sufrir, como les digo, lesiones de hombro. Estos son los trabajos o deportes sobre la cabeza, como el tenis, el voleibol, el básquetbol y también, por ejemplo, el trabajo de carpintería, por las exigencias repetitivas que se ponen sobre el hombro. Y también están los deportes de contacto y colisión, como el rugby, el fútbol americano, el hockey en hielo, tiene un riesgo adicional en el fondo por el traumatismo y además el envejecimiento. Bueno, Felipe, cuéntanos un poco las causas del dolor de hombro. Gracias, Dani, por explicarnos un poco y tratar de mostrarnos y revelar a la audiencia la dificultad de la anatomía y de la biomecánica del hombro, articulación que nos apasiona y que nos lleva a dedicarnos a esto constantemente y tratar de solucionar los problemas de nuestros pacientes. Cuando uno habla de dolor de hombro, probablemente siempre imagina que está presente alguna alteración del manguito rotador. Es la causa más frecuente. En general tiene un origen degenerativo, pero en pacientes mayores y en pacientes más jóvenes puede tener un origen traumático. La prevalencia aumenta con la edad, o sea, en la medida que vamos avanzando en el tiempo es más probable que tengamos lesiones en el manguito rotador o en las estructuras vecinas. ¿Ya? Se describe una incidencia más o menos entre los 60 y 70 años, que el 30% de los pacientes adultos van a tener alguna molestia o tienen alguna alteración de los tendones del manguito rotador, y esto es aún más frecuente después de los 80 años. Cuando uno habla de patología del manguito rotador es súper habitual. Oye, mi mamá, mi tía, mi hermano tienen alteraciones del manguito rotador, pero cuando uno habla del síndrome del manguito rotador involucra un montón de patologías que van desde lo simple a lo complejo, de lesiones como el pinzamiento, en donde hay una alteración dinámica, desgarros del tendón, o sea, el tendón se rompe, pierde su continuidad, o causas inflamatorias por sobrecarga. ¿Cuáles son las causas? Y aquí vamos a ir describiendo cada una de las causas, no son muchas, pero sí en términos más generales para un conocimiento más global. El pinzamiento o la bursitis. El pinzamiento antiguamente, y muchos probablemente que consultaron hace 10 o 15 años atrás, les dijeron, no, mira, la causa de tu dolor de hombro o esta inflamación recurrente es producto de un huesito que funciona, que se va curvando y que en algunos pacientes tiene una forma como de quilla y este huesito va tallando y labrando el tendón y termina rompiéndolo. Hoy día sabemos que este huesito que tiene forma de quilla no es primario, no es que los pacientes nazcan así. Son muy pocos los pacientes que tienen este origen y la mayoría son consecuencia de un proceso inflamatorio crónico que se origina en el tendón. O sea, el tendón, la estructura del tendón tiene un problema que va generando estos cambios inflamatorios y este huesito, que antes era el culpable de los problemas del hombro, hoy día se ha convertido en una víctima más del proceso inflamatorio. El pinzamiento es la alteración dinámica. En el fondo, más que el golpe del acromion o de este huesito sobre el hombro, es el proceso dinámico de malfunción entre la escápula y la articulación glenumeral, este desbalance motor que genera los cuadros inflamatorios a repetición. Y esta patología, la bursitis, que es la inflamación de la membrana que rodea los tendones del manguito rotador, que viene por debajo de este músculo deltoide, que muchos pacientes sienten dolor incluso en la cara lateral del codo, es de manejo exclusivamente médico y kinesio. La siguiente patología, que es súper frecuente, probablemente una de las causas más frecuentes de dolor en pacientes jóvenes, es la tendinitis cálcica. La tendinitis cálcica yo trato de revelar o de decirle a los pacientes cuando consultan que es como un cólico renal, pero en el hombro. El paciente siente un dolor súbito, hiperagudo, en crisis, de hecho siente incluso dolor al tacto en el hombro y es incapaz de realizar movimientos de rotaciones o de elevación.
uno siempre trata de echarle la culpa a algo. Dormí mal, estuve chueco, quizá hice una carga ayer, pero en general se produce por la acumulación de cristales en el tendón. Estos cristales en el tendón no es una piedra en el zapato, sino que en el espesor del tendón se van acumulando porque las células empiezan a acumular y que no depende de tu calcio, no depende si eres osteoporótico, si tomas mucha leche, si no tienes calcio, etc. Es una enfermedad absolutamente autónoma y se genera este cuadro inflamatorio como de reacción a cuerpo extraño cuando la calcificación se empieza a reabsorber. De hecho, los pacientes, uno puede encontrar hallazgos de tendinitis cálcica en muchos pacientes que son completamente asintomáticos porque están en fase de formación, pero se reabsorbe y genera este cambio inflamatorio importante. Es diagnóstico súper importante porque hay procedimientos específicos que se pueden realizar para disminuir los síntomas y disminuir la recurrencia. Y el siguiente tema es la capsulitis adhesiva. Este probablemente es un tema súper frecuente hoy día y debido a los periodos de pandemia, de dificultades, tanto de conflictos que acarrea la pandemia, no solo laborales, sino que tiempo en la casa, familiares, actividades que se dejaron de hacer, ha sido un motivo de consulta súper recurrente. La capsulitis adhesiva es una enfermedad específica del hombro, en donde la membrana más profunda del hombro, que es la cápsula, que es como una fina seda que nos permite el movimiento fluido, pero tiene un límite, como decía Dani. Esta cápsula se convierte en un cartón corrugado e impide que los pacientes hagan los movimientos de rotaciones pasivas de manera normal. Y el hombro como que se va pegando, también se llama hombro congelado, como que sienten que el hombro se pega y no son capaces de moverlo y tiene dolor. Tiene varias etapas, en general es de un curso largo. Los pacientes que parten con el diagnóstico de capsulitis adhesiva, uno les dice que en general cada una de las etapas, que son 3, dura entre 2 y 4 meses, y es de curso autolimitado. ¿Qué significa? Que muchas veces como viene, se va. Y son pocas las alternativas que podemos ofrecerles, salvo acompañarlos en el proceso de inflamación con algunas técnicas específicas y algunos medicamentos, y la terapia kinésica es fundamental. Pero la mayoría de estas alternativas son no quirúrgicas. Son muy pocos los pacientes que llegan a cirugía por este diagnóstico. El siguiente diagnóstico nos vamos a centrar en el fondo en las roturas del manguito rotador. Las roturas del manguito rotador, el tendón tiene un grosor, tiene un ancho y tiene un alto. Y estas roturas pueden ser parciales. ¿Qué significa? Que el tendón se despega parcialmente del tendón, del hueso. No se rompe por completo, no hay una descontinuidad completa del tendón, sino que se lesiona parcialmente. Hay de distintas características, de distintos tamaños. El tamaño de la rotura no se correlaciona con el dolor. Por ejemplo, hay pacientes con roturas muy pequeñas, muy sintomáticos, y pacientes con roturas parciales mayores que prácticamente son asintomáticos. Esto no siempre se opera, es de manejo conservador en general en una primera instancia. Uno le da la chance al manejo kinésico, fortalecer, mejorar la función del hombro en global y eventualmente, si no resulta, lo manejamos de manera quirúrgica. ¿Ya? Pero también este tendón se puede romper por completo y son las roturas del manguito rotador probablemente una de nuestras causas de manejo quirúrgico frecuente, especialmente en la clínica. Tenemos muchos pacientes que consultan por roturas completas del manguito rotador, que en un escenario de dolor recurrente, paciente joven, activo, tiene que cumplir con ciertas condiciones, son de manejo quirúrgico, salvo algunos casos muy excepcionales. Pero si tienes una rotura del manguito rotador, como la que se ve en la imagen de la resonancia, o como se ve en la imagen, que esta es una imagen de una artroscopía, que es el proceso diagnóstico y terapéutico, pueden ver que el tendón se ve, esa zona como blanca, grisácea, es el hueso donde debía estar pegado el tendón. ¿Ya? Y se ve completamente roto. Bueno, ¿cuándo consultar? Cuando presentan dolor en el tiempo de más de una semana, dolor nocturno, incapacidad de mover el hombro, deformidad, pérdida de la movilidad, debilidad del hombro o pérdida de la función. Esto es súper importante lo que dice la Dani, porque el pilar fundamental o uno de los pilares fundamentales del diagnóstico es la historia. Y la historia es lo que ustedes nos relatan, lo que el paciente llega, usted, su hija, su tía, llega y dice, doctor, me pasa esto. Esa es la historia clínica de los pacientes y es uno de los pilares fundamentales. El dolor de hombro, que tiene características de rotura, tiene algunas particularidades, a diferencia de los pacientes que consultan solamente por cambios inflamatorios o sobrecarga. Entonces, este es el principal pilar, la historia clínica. Después pasamos al examen físico. Es fundamental el examen físico porque nos permite avanzar en el proceso diagnóstico y ir ordenando y apuntando lo más, achicando el espectro de patología con muchos test. Nosotros hacemos muchos test, somos muy semiólogos para el examen y al final terminamos con la evaluación por imágenes, que también es un pilar fundamental que nos permite planificar, estimar,
estimar recuperación, estimar tasas de éxito. Todo eso nos aporta el examen de imágenes, el cual nos hace una descripción etiológica precisa de tu tipo de lesión. Con respecto a cuándo manejamos de manera conservadora o cuándo decidimos rehabilitar a los pacientes y no llevarlos al pabellón, en la mayoría de las patologías del hombro, la bursitis, todas las tendinitis cálcicas, las capsulitis adhesivas y las roturas parciales, en general en la primera etapa, o roturas complejas en grupos específicos de pacientes como los mayores de, uno pone 70, pero cada vez este límite va aumentando en función de la edad biológica del paciente. Y el manejo quirúrgico lo vamos a ver después. Ahora, Dani nos va a comentar específicamente el manejo kinésico, que es el fundamental de la rehabilitación y del manejo de estas patologías. Gracias, Felipe. Sí, bueno, el manejo kinésico es una práctica, practicamos un modelo multidimensional biopsicosocial que está, lo más importante es que está centrado en el paciente. Tiene una parte biomédica, que acá es todo lo que ya habló Felipe, la evaluación física, el diagnóstico, el tratamiento, con un subtema de la educación. Es súper importante la educación del dolor, la promoción de salud. También tenemos factores psicológicos como sentimientos, emociones, la depresión, el miedo, la ansiedad. Tenemos un subtema de factores cognitivos, que son las creencias, las enfermedades, las expectativas de cada paciente, y factores del comportamiento. Acá está el catastrofismo, que es una aprehensión excesiva, y tenemos los cambios del comportamiento, que es la motivación, la actitud del paciente, el compromiso que tiene con la terapia. También tenemos los factores sociales, el soporte familiar, de amistades también es como la red de apoyo, y los factores ocupacionales, el nivel socioeconómico, la satisfacción en el trabajo, si el paciente está desempleado. También tenemos los factores en comunicación, el lenguaje, esto es crucial, el ser empático, que esté centrado en el paciente, como dije anteriormente, usar un lenguaje que el paciente entienda y también poder escucharlos. Está el cuidado individualizado, que hace que todo esto sea un enfoque integrado, y algo crucial es la alianza terapéutica. Bueno, un poco hablando de los objetivos generales, esto aplica a casi cualquier lesión de hombro, que lo principal es aliviar el dolor, ir poco a poco que el dolor en el paciente disminuya. También ir restableciendo los movimientos, que vuelvan a ser los movimientos habituales, para lograr finalmente niveles funcionales previos. Y siempre, siempre con la educación. Es súper importante que el paciente esté constantemente dentro del proceso de rehabilitación. En cuanto a la rehabilitación kinésica, está siempre enfocada en las expectativas del paciente. Por ejemplo, si es que alguien quiere volver a tejer, que ese sea su objetivo, es distinto, ya que tiene que mantener posiciones mantenidas en el hombro con mucha motricidad de dedos y muchísimas horas en esa posición, como dije anteriormente, unas 2-3 horas, a un paciente que quiere volver, por ejemplo, a jugar golf una vez a la semana, o un paciente de alto rendimiento como Felipe, que también lo hemos tenido tratándose con nosotros, capitán y seleccionado nacional de Rugby 7, que sus expectativas probablemente sean volver lo antes posible a volver a competir en algún campeonato que tenga con la selección. Por lo que es crucial, como les digo, ver las expectativas en conjunto con el paciente. Dentro de la habilitación también tenemos distintas herramientas. Estas herramientas son distintos, por ejemplo, ejercicios que pueden llevarnos a quizás lograr un mismo objetivo. Tenemos herramientas activas y pasivas, las vamos a dividir de esa manera. Las herramientas activas son las que actualmente tienen mayor evidencia, son, por ejemplo, la educación, los ejercicios, por lo que más nos vamos a centrar dentro de la rehabilitación en estas, más que en las pasivas. Dentro de la activa, como le digo, está la educación, que el paciente esté involucrado en el proceso, que sepa por qué le estoy haciendo cierto ejercicio, que esté al tanto de todas las cosas que puede hacer, las cosas que no puede hacer. Y bueno, los ejercicios, que los vamos a dividir según objetivos para que sea más fácil. Están los ejercicios para ganar rango de movimiento. Estos son solo ejemplos, van a ver ciertos videos. Como les digo, no necesariamente este ejercicio les sirve para su patología actual, pero son ciertos ejercicios que hacemos habitualmente. Por ejemplo, en este video, acá me ayudo de un bastón y me empujo con el brazo no lesionado al brazo lesionado para ganar más rotación externa, que es ese movimiento que les dije hacia afuera.
También tenemos ejercicios para mejorar la flexibilidad. Acá estoy acostada sobre el hombro lesionado y me empujo el brazo hacia abajo. Esto busca elongar la cápsula articular, la cápsula posterior de hombro. Tenemos ejercicios de propiocepción. Acá tenemos la escápula que ya se las mencioné antes. Este es un ejercicio de propiocepción y centraje escapular. Pueden ver cómo realizo los distintos movimientos que ya les conté que realizaba la escápula, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y atrás, ayudada de una pelota. Y están todos los ejercicios de fuerza, resistencia, potencia, que acá estoy con una banda elástica, realizando ejercicios de activación de la musculatura escapular. Y bueno, hay distintas estrategias para realizar un ejercicio efectivo. Está la relación positiva del terapeuta-paciente. La idea es que sea un entorno motivador que fomente el aprendizaje. Está la concentración, que sea un ambiente sin distracciones. Simplificar los ejercicios, simplificar los patrones de movimiento, las tareas funcionales que sean sencillas. Siempre dar ejemplo, demostrar la manera correcta versus la incorrecta, que el paciente pueda imitar el movimiento. También guiarlo, si hay un ejercicio y el paciente no lo puede realizar bien, nosotros seamos capaces de guiar y mostrarles la manera correcta de realizarlo. Órdenes claras, siempre instrucciones claras y sencillas. Y el trabajo en casa es súper importante, hacer que el paciente demuestre el ejercicio, que tengan claro cuáles son los ejercicios que tiene que realizar en la casa. Yo siempre uso la técnica de grabar al paciente con su propio celular. El ejercicio así puede, ante cualquier duda, volver a revisar el video. Y ahora vamos a hablar de las terapias pasivas, que son esta otra parte de los ejercicios. Acá tenemos los manejos de tejidos blandos, como la masoterapia, los puntos gatillos. Acá pueden ver en la imagen, estos puntos están mapeados. Pueden ver estas dos cruces en el músculo infraespinoso que dan este dolor, como muestra en rojo, un dolor anterior de hombro. También ven que está más marcado en una parte en rojo, una zona en donde duele más. Está la Theragun, esta pistola que también ahora está súper de moda, la punción seca, la terapia manual, la electroterapia, el TENS que ven acá al costado, el ultrasonido, la electroestimulación, las compresas húmedo-caliente, el taping. Todas estas son distintas alternativas de terapias más pasivas. Gracias, Dani, por explicarnos en términos muy generales con respecto a la rehabilitación de los pacientes, que es fundamental. Para que sepan cuándo le están haciendo una terapia adecuada y cuándo no. Con respecto al manejo quirúrgico, quise englobar estas tres patologías. La tendinitis cálcica de manera excepcional llega a cirugía, los pacientes con roturas parciales con falla, este manejo conservador en donde intentamos rehabilitarlo, intentamos con fármaco y los pacientes siguen sintomáticos después de un periodo prudente, y las roturas completas sintomáticas, ¿ya? El manejo quirúrgico, y aquí es probablemente a los que somos cirujanos donde nos gusta estar, que es el pabellón. El manejo quirúrgico de estas lesiones se hace en general por una vía artroscópica. La artroscopía no es una técnica en sí, sino que es una herramienta para desarrollar distintas técnicas de reparación o de volver a la normalidad de estructuras que están dañadas. Lo que hacemos es colocar una cámara a través de pequeñas incisiones en la piel de menos de 1 centímetro, metemos una cámara 4K, 7K hoy día, y a través de un monitor y distintos instrumentos que los pasamos por distintos hoyitos alrededor de la piel, vamos identificando la lesión, vamos avanzando la lesión, vamos reparando esta estructura. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que es mini-invasivo. Probablemente si alguno se operó hace 10, 15 años atrás, tenía alguna incisión en el hombro de 4 o 5 centímetros, antes las incisiones eran más grandes, después fueron cayendo a cada vez incisiones más pequeñas o mini open, y hoy día probablemente el gold standard o el estándar de oro para la reparación de estos tendones es la vía artroscópica, porque nos permite magnificar las cosas. O sea, vemos cada estructura, la vemos magnificada alrededor de 17 veces, dependiendo de la calidad de nuestro sistema de imagen. El objetivo es hacer reparaciones anatómicas, es volver a la normalidad, volver al estatus previo, ¿ya? Realizar un constructo con distintos dispositivos que después se los voy a mostrar, y podemos tratar patologías asociadas. O sea, muchas veces los pacientes llegan con el diagnóstico, hacemos las imágenes, tenemos un diagnóstico, pero las imágenes son representaciones, no es la visión directa, y cuando estamos con el artroscopio adentro, vemos de manera directa la estructura de los pacientes y somos capaces de repararla. Estas son algunas imágenes, como pueden ver son cirugías en donde la cantidad de sangre es muy poco, entonces en general no generan mayor choque estas imágenes. Esta es una imagen de una
reparación artroscópica, así se ve un tendón roto y así se ve un tendón reparado. Pueden ver que hay como una especie como de malla o hilos de sutura que pasan a través del tendón tratando de apretarla. ¿Y cómo colocamos esas mallas? Con el video a continuación, este es el video de una empresa con la que trabajamos. Dani, ¿le puedes dar estar al video, por favor? Está corriendo. En el video el objetivo era que pudieran identificar o ver qué es un ancla. Muchas veces nosotros le decimos a los pacientes, vamos a colocar unos tornillitos en el hombro, que son estas anclas, que son unos verdaderos tornillos muy chiquititos en donde tienen estos hilitos y a través de eso vamos anclando el hilo al hueso. Por eso se llaman anclas. Pueden ser de metal, pueden ser de un plástico inerte o pueden ser de un material que es similar al hueso pero sintético, ya con un poco de azúcar en el fondo. Pero esos son los dispositivos que utilizamos para poder reparar los tendones del manguito rotador y esa es una famosa ancla. Doctor, me pusieron unas anclas, ¿de qué tamaño son? Habitualmente no son más de 2 centímetros de largo y un par de milímetros de ancho, ¿ya? Y uno va como cosiendo el tendón, entre comillas, como si uno hiciera una sutura de la piel, pero adentro con estos dispositivos. Pasemos a la siguiente. Bueno, en cuanto a la rehabilitación kinésica, la progresión está basada en criterios y no solo en tiempos de curación. Y esta es un componente esencial en la recuperación luego de una reparación de manguito rotador. O sea, luego de la cirugía es crucial e importantísimo que el paciente vaya a una rehabilitación kinésica. Y bueno, acá vamos a hablar de una guía con consejos de progresión. Uno puede encontrar protocolos más acelerados, otros más conservadores. Este es más o menos el promedio. Cada fase es importante que sepan que se puede ir solapando. Como bien expliqué antes, no nos guiamos solo por los tiempos de reparación, sino que también por los criterios clínicos. Acá hay distintos criterios, hay factores asociados como los factores relacionados con la naturaleza del desgarro, como el tamaño de la rotura, si tiene infiltración o una degeneración grasa, una atrofia muscular, la calidad del tejido, la calidad que el médico pueda referirnos que encontró dentro de la cirugía es súper importante. Y están también los factores asociados con el paciente, la edad, si es fumador, si tienes diabetes, si tiene un IMC mayor a 30. Y bueno, como ahora vamos a ver las fases en específico. La primera fase es la fase desde la 0 a la 4ª semana desde la cirugía, donde hay una inmovilización parcial. Los pacientes pueden quedar con este cabestrillo o que la diferencia que tiene es que el segundo tiene un cojín que hace que el brazo esté un poco más separado. Eso depende de la cirugía, de cuán compleja y la rotura que tenía el paciente. También en esta fase hacemos movimientos pendulares. Como pueden ver en el video, son movimientos en círculo. Estos movimientos cíclicos y repetitivos van a ayudar un montón a disminuir el dolor, que es como lo que más les acompleja al paciente cuando llegan a la rehabilitación. Van a haber ejercicios pasivos y también una movilidad. Es súper importante que sepan que pueden mover libremente el codo y la mano y los dedos siempre y cuando el brazo esté adosado al lado. Nosotros de repente los dejamos con la cincha del cabestrillo y que generen estos movimientos libres, como les digo, de codo y muñeca. Pasando a la segunda fase, que va de la 4ª a la 8ª semana, ya hay ejercicios activos asistidos que les llamamos nosotros. ¿A qué me refiero? En este video pueden ver cómo estoy acostada y la idea es que con el brazo no operado sea el que realiza mayoritariamente la fuerza. Estoy con un bastón y el brazo operado simplemente acompaña el movimiento sin generar dolor. Es para ir poco a poco aumentando la movilidad. Es importante proteger las rotaciones en esta fase, no estresar el sitio de la cirugía y ya también se pueden comenzar con ejercicios isométricos. De la 8ª a la 12ª semana ya hay ejercicios activos. La idea es recuperar los rangos de movimiento poco a poco y progresar con la activación muscular. Acá estoy con ya una banda elástica, generando un ejercicio yendo hacia abajo con la banda que me genera una resistencia y estoy trabajando toda la musculatura de la zona posterior del hombro. Y en la 4ª y última fase, que ya es desde la 12ª hasta la 16ª semana desde la cirugía, ya es un trabajo más funcional y hay un retorno progresivo al deporte y se continúa obviamente con el fortalecimiento. En este video pueden ver que está la persona apoyada en el suelo y genera una elevación de rodillas activando por completo la musculatura
de básicamente todo el cuerpo. La idea es empezar ejercicios funcionales de cadenas, mover un brazo con la pierna contraria, etc. Y bueno, más o menos el alta de la cirugía, de esta cirugía en específico, es entre la cuarta y la sexta semana según las actividades que quiera volver a hacer el paciente. Bueno, esto siempre nos pasa. Empiezan, cuando llegan a kinesiología o con el médico, tienen dudas de cuándo pueden empezar a realizar distintas actividades. Por ejemplo, andar en bicicleta estática. Bueno, para esta actividad pueden empezar a hacerlo desde entre la segunda y la cuarta semana post cirugía, siempre y cuando estén con el cabestrillo amarrado del brazo. Manejar, pueden hacerlo desde la cuarta semana. Nadar desde la octava semana siempre y cuando sea de pecho. Trotar también de la cuarta. Los deportes sin contacto como el pádel, el tenis, ya pueden comenzarlos a hacer alrededor de la cuarto mes. Y los deportes de contacto como el fútbol, el rugby, ya son a los 6 meses. Y bueno, el retorno a la actividad física es algo súper importante. Nosotros lo realizamos en el Centro Alemana Sport, que está ubicado en la Dehesa, con kinesiólogos especialistas en el tema. También se trabaja la movilidad funcional específica para el deporte. Por ejemplo, un lanzador necesita trabajar la abducción de hombro, la rotación externa y finalmente una extensión para poder lanzar el objeto. Un balance de la fuerza muscular, el trabajo de potencia y la seguridad, que la seguridad está enfocada en la prevención de post-lesión. Y bueno, la satisfacción del paciente es algo importantísimo dentro del proceso de rehabilitación. Es un indicador de calidad de vida y es multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Porque hay distintos factores que influyen dentro de la satisfacción del paciente. Por ejemplo, que el centro les quede cerca, que hayan encontrado estacionamiento, que la secretaria los haya tratado amablemente, que hayan podido encontrar horas con el kinesiólogo que buscaban, que hayan encontrado horas a tiempo, que se hayan llevado bien con el kinesiólogo, tener una buena relación, que estén contentos y satisfechos con el proceso de rehabilitación y bueno, ojalá y finalmente haber cumplido las expectativas que en conjunto se propusieron. Y un poco para terminar, quiero decirles que la kinesioterapia te entrega herramientas de continuidad en el proceso. La idea es que luego de una lesión o una cirugía, al finalizar la terapia no dejen de hacer de un minuto a otro los ejercicios. La idea es esto, que la kinesiología te entrega herramientas para tú continuar el proceso de rehabilitación. Para cerrar esta charla, otro tema que es fundamental es el seguimiento clínico. El proceso no termina tal como nos comentó Dani, que la rehabilitación es fundamental y un pilar clave en los procesos de recuperación, tanto en patologías no quirúrgicas como quirúrgicas. Los pacientes necesitan un seguimiento clínico. Tienen que ser reevaluados constantemente con su tratante para poder objetivar y definir en el fondo operación, evaluar la progresión, objetivar o poder identificar problemas y complicaciones que ocurren en un grupo de nuestros pacientes, realizar índices funcionales, cosa que el paciente pueda evaluar y decir, mira, tenía tantos puntos, hoy día tengo tantos, y poder evaluar su progresión, objetivar la cicatrización. Para nosotros eso es fundamental. La cirugía alivia a los pacientes y mejora la funcionalidad, pero la fuerza, la recuperación de la potencia depende de la cicatrización. Esto quiere decir que esa reparación mecánica que hicimos, en donde tratamos de juntar el tendón al hueso y lo apretamos con estos dispositivos, es el inicio del proceso. Lo que uno busca es que la biología del paciente, y por eso es fundamental el ir eliminando de manera progresiva el hábito tabáquico, haga esta interfase o las células pasen del tendón al hueso o del hueso al tendón para que se forme esta cicatriz que se va remodelando y nos permite hacer los reintegros progresivos de los pacientes, tanto a la actividad no de contacto como a deportes de contacto. Y esto debe ser por un radiólogo musculoesquelético. Nosotros lo realizamos bajo ecografía entre el cuarto y el sexto mes. Es importante también el seguimiento para poder definir el alta y decir, ¿sabe qué? Hoy día tú estás en condiciones de volver a tu deporte, hoy día estás en condiciones de lanzarte en paracaídas, hoy día estás en condiciones de volver a manejar o a trabajar. Es súper importante y esto es fundamental. Y con la Dani y con el resto del equipo de kinesiólogos de clínicas alemanas realizamos reuniones mensuales, evaluaciones, tenemos un contacto directo y eso permite que haya un feedback constante entre el terapeuta, entre el kinesiólogo que los va a ver mucho más frecuente que nosotros y lo que nosotros podemos objetivar en la cirugía o objetivar en los controles. Este feedback lo único que hace es mejorar la
posibilidad de recuperación de los pacientes y es un círculo virtuoso entre evaluaciones de distintos profesionales. Quiero terminar esta charla sin antes mencionar que Clínica Alemana durante este mes y probablemente se prolongue por un par de semanas más, existe una campaña de cirugías con copago fijo o copago cero, y esta cirugía del manguito rotador está incluida en este programa de copago fijo o copago cero. Los invito a que se informen en la página web de la clínica, www.alemana.cl. Si tienen este diagnóstico, pueden también solicitarlos a través de internet. Y bueno, para terminar, quiero agradecer a todos los espectadores que participaron de este webinar, Clínicas Alemanas y el Centro de Extensión. Daniela y yo estamos muy contentos de poder entregarles este tipo de información para poder favorecer y potenciar el conocimiento de nuestros pacientes, y cada vez nos gusta más tener pacientes informados y que lleguen con preguntas y que lleguen con algo de conocimiento, cosa de poder discutir y poder que el paciente sea parte de su proceso diagnóstico y su proceso terapéutico. Así que los quiero agradecer a todos, especialmente a Clínica Alemana y al Centro de Extensión. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias.